el siguiente slide. ¿Se ve? Ok, muy bien. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre hidratidosis pulmonar, que ustedes ya conocen ampliamente. Esto es una parasitosis que en este caso afecta el pulmón. Puede afectar el hígado u otros órganos. Generalmente el hígado va en primer lugar, en segundo lugar el pulmón es el afectado y muy lejos en el estado porcentual son otros órganos. Como siempre, la definición de hidatidosis pulmonar es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por el cesto del género Echinococcus. Lo que estamos viendo aquí en las radiografías de tórax, ambas, en la de la derecha, es un quiste hidatídico pulmonar, ¿no? En realidad, dentro del ciclo biológico del parásito, esta sería eh, la forma de cesto, ¿no? Un cesto que para la parte clínica le llamamos quiste hidatídico. En este caso, este cesto no está complicado. En cambio, en la radiografía de la derecha tenemos un cesto complicado, o sea, un quiste hidatídico complicado, donde vemos aquí el signo del camalote, ¿no? Todo esto es el quiste, donde hay aire líquido y el signo del camalote, que es típico. Sin embargo, hay otra definición en donde en esta definición es mucho más amplia, es un término referido a la infestación ocasionada por el estadio adulto y larvario. O sea, la equinococosis como definición no debe ser tratada como hidatidosis pulmonar en este caso, porque este término de equinococosis significa que este parásito afecta tanto al hospedero definitivo, que es el perro, los canes, etcétera, en estado salvaje, los hospederos intermediados, que es el ganado vino, vacuno y porcino, y también los hospederos intermediarios, que es el ser humano. Dicho esto, nosotros podemos establecer am, que el quiste hidatídico o este parásito es del género Echinococcus, que a su vez tiene cuatro especies, el granulosus o multilocularis oligartus y Vogeli, y el granulosus es de lejos el que más infesta al hombre. El Echinococcus granulosus tiene 10 cepas, denominadas de la G1 hasta la G10, y que produce la enfermedad quística. Dentro de todas estas cepas, la cepa G1 es la que más afecta al ser humano. El multilocularis no se ha descrito en el Perú, salvo que yo conversé con unos investigadores bastante serios y que habían encontrado 2 o 3 casos de multilocularis. El Oligartus y Vogeli sí que no hay en el país. Solo de recuerdo tenemos la tenia, que mide 3 a 7 milímetros de longitud, es visible al ojo humano, tiene 3 a 4 proglótides, la proglótide más lejana es la que contiene los huevos, que puede contener de 100 a 1500 huevos. La cabeza, llamada Scolex, tiene 4 ventosas que le sirve para absorber los alimentos y doble corona de ganchos llamada rostellum para adherirse a la mucosa intestinal, como ustedes están viendo aquí en la figura de la derecha. Está como que de cabeza adherida a las vellosidades intestinales y de ahí pues absorbe sus alimentos. Si vemos la figura de la izquierda, vemos un pequeño segmento de intestino de perro en donde observamos múltiples tenias que están pegadas a la mucosa intestinal. Imagínense que en un segmento pequeño vemos gran cantidad de tenias y imagínense también cómo en el resto del intestino pueden estar enormes cantidades de tenias y de ahí vean la capacidad infestante que tiene este parásito. El huevo es muy particular, tiene una doble capa, la capa más externa llamada embrióforo, que es la más resistente, ¿no? Resiste a las grandes desecaciones, humedad intensa, frío intenso y calor también bastante elevado. Y protege al embrión hexacanto, que es el que está aquí, llamado también oncósfera. ¿Cuánto mide? 30 a 40 micres, es decir, no es visible al ojo humano.
Aquí tenemos el ciclo evolutivo del Echinococcus. La tenia adulta pone los huevos. Estos huevos son ingeridos por el ganado vacuno, vino porcino, ¿no? Gracias a que se destruyen estas dos capas en su sistema gastrointestinal, sale el embrión de sacanto y se transforma en metacéstodo, que es el quiste atídico, que al igual que en el hombre se puede producir en el hígado, pulmones, fundamentalmente y mucha menor cuantía en el resto de la economía del paciente. Y estos quistes ciatídicos, cuando son ingeridos por el hospedero definitivo, que es el perro, cuando les dan pues los pulmones, hígados a los perros que están pululando por las calles, al ingerir este quiste, comen pues, los elementos infestantes que son los protoescoles que están aquí dentro del líquido atídico y estos protoescoles se convierten en tenias. Y así el ciclo biológico. Si combinamos este ciclo del parásito con el ciclo biológico, involucrando a todos los que están afectados, vemos pues que el hospedero definitivo es el perro, tenemos el ciclo del Echinococcus granulosus, que ya lo hemos comentado, el hospedero intermediario, que es el ganado vacuno, vino porcino, y el hospedero casual, que es el ser humano. Se describe que el quiste atípico tiene tres capas, ¿no? La membrana, vayamos a ver la figura de la derecha, que es un esquema, la membrana adventicia que está pintada en rosado, la membrana cuticular que está pintada en amarillo, y la membrana germinativa que es una línea solamente que está pintada de azul celeste, ¿no? Y estas tres capas en realidad no son las tres capas de los hospedero, sino solamente dos, porque la capa externa, la membrana adventicia, es una membrana que pertenece al ser humano, ¿no? Es una capa de carácter inflamatorio que impide que el parásito se vaya este, diseminando, agrandando, invadiendo cada vez más pulmón para la clase. Y en realidad la membrana cuticular, que es la que está en amarillo, que tomada la fotografía, es esta, la membrana cuticular en realidad es una membrana de color blanco nacarado, ¿no? Es más o menos gruesita, resistente. Esa es la membrana real del parásito. Y dentro de esta membrana tenemos la membrana germinativa, que es una unicelular, una capa de una sola célula, y es muy débil a la palpación, pero que da origen al líquido hiatídico y también a los protoescoles que están aquí adentro. Puede dar origen también a vesículas germinativas. Si nosotros vemos la fotografía de la izquierda, podemos observar la membrana adventicia. Es una fotografía de un paciente que hemos operado y que vemos la capa adventicia así de este color, ¿no? Si nosotros vemos al quiste hiatídico que está aquí, tiene su capa cuticular y se ve medio azulada porque tiene líquido hiatídico dentro, sacamos una muestra, la agrandamos, vamos a ver que la membrana cuticular es esta que está aquí, está de color más o menos rosada en la coloración de hematoxilina y eosina, más o menos de 10 milímetros de espesor, permeable a coloides y cristaloides, pero no a los gérmenes. Y aquí más adentro tenemos la membrana germinativa, que es unicelular, que da origen a los protoescoles, que son los elementos infestantes, y también al líquido hiatídico, que es llamado cristal de roca porque es muy transparente, semejante al agua potable, que tiene estas densidades de 1007 a 1012, pH 7.4, y tiene vestigios de albúmina, grasa, y cloruro de sodio, glucosa, etcétera. ¿Cómo se infestan las personas? Si hablamos en las zonas urbanas, los que tienen sus mascotas y no las desparasitan, entonces estas mascotas pueden infestarse por contacto con otros perros que están infestados, adquieren la enfermedad y al hacer sus deposiciones, estas mascotas, estas se lamen el ano, luego lamen su pelambre y luego lamen las manos del amo, y ahí el amo, si no se lava las manos, entonces adquiere la enfermedad al ingerir los huevos. En las zonas rurales, la gente que tiene que trabajar, niños, jóvenes, adultos,
trabajan en las chacras, ya no les da tiempo de regresar a la casa, comen en el lugar donde están, y si comen con las manos sucias y están infestadas por estos huevos, que son invisibles al ojo humano, ¿no? O comen la comida infestada o toman agua infestada, entonces adquieren esta enfermedad ingiriendo los huevos y estos ingresan al aparato gastrointestinal y por los jugos que se producen ahí gástricos e intestinales destruyen la doble capa y se libera el embrión hexacanto y perfora el intestino y se mete al sistema porta y a través del sistema porta va al hígado o si es que traspasa la barrera del hígado ingresa hacia el parénquima pulmonar. Entonces, estas son las formas, la fisiopatología de cómo es que se adquiere la enfermedad. Una vez que el ser humano ha adquirido la enfermedad, es decir, ha ingresado el protescólex a su pulmón, el ser humano no se da cuenta, está en el periodo asintomático o subclínico, como ustedes quieran llamarlo, en donde protescólex que es diminuto, vuelvo a repetir, no se puede ver a la simple vista, empieza a transformarse en un quiste datídico que va creciendo y creciendo progresivamente. Este crecimiento produce pues isquemia de las paredes laterales de los bronquios y produce pues orificios por esta isquemia, que son orificios con comunicación virtual porque no hay comunicación real entre el árbol bronquial y el interior del quiste hiatídico. Entonces, ¿por qué? Porque la membrana cuticular no se ha roto. En estas etapas, el ser humano puede permanecer asintomático o con una ligera dolorabilidad muy mal localizada y que generalmente se los diagnostica cuando los pacientes piden tomarse una radiografía para algún examen para ingreso a la universidad, para el brevet, para casarse o a un trabajo, etcétera, y oh sorpresa se encuentran con un quiste hiatídico que tienen y que ellos no lo sabían. Entonces, este es el periodo asintomático. Algunas veces cuando el paciente hace maniobra de Valsalva, el aire proveniente del árbol bronquial puede disecar, ingresa a través de estos orificios y diseca entre la membrana adventicia, que es propia del hospedero, y la cuticular, que es propia del parásito. Y se produce el neumoperiquiste. Si nosotros vemos la radiografía de la derecha, vemos una radiografía en donde se ve pues la pared del quiste hiatídico, el quiste hiatídico en pleno y entre la membrana adventicia y la cuticular una radiolucidez, ¿no? Que eso es el neumoperiquiste, tal como se ve en el esquema aquí. Es una forma de complicación banal que no da sintomatología al paciente, pero complicación al final. Si es que el paciente eh, se cae, sufre golpes o hace maniobras de valsalva intensos, carga objetos pesados, se rompe o se puede romper la membrana cuticular y se establece un contacto, una comunicación real entre el árbol bronquial y el lecho quístico y a través de estos orificios el paciente expectora el líquido etílico precedido por una tos muy intensa y al expectorar un líquido cristal de roca de sabor salado y a veces con restos de membrana, entonces se produce pues una complicación del quiste diatídico en donde así como salió el quiste diatídico, que bajo esas condiciones de tos y expectoración abundante se llama vómica hiatídica, a través del aro bronquial también ingresa aire y se establece una doble interfaz de aire líquido con la membrana cuticular sobrenadando. Si le tomamos en estas etapas una radiografía de tórax, vamos a ver la radiografía aquí, un quiste diatídico grande, en el lóbulo inferior derecho en este caso, y la membrana aquí la vemos como una membrana irregular, ¿no? Ondulante. Ese es el signo del camalote. No es una membrana recta, que cuando es recta hay que hacer diagnóstico diferencial con absceso pulmonar u otras patologías de ese tipo. Algunas veces el quiste diatídico puede crecer en la periferia y al crecer produce orificios en el bronquio y puede romperse hacia la cavidad pleural y a través de los orificios bronquiales el aire del aro bronquial puede pasar al lecho quístico y hacia la cavidad pleural, mientras se va rociando el líquido diatídico
hacia la cavidad pleural y se produce neumotórax de diversos tamaños. Vemos aquí un neumotórax moderado y un neumotórax severo, que si se produce esto, los pacientes pueden morirse, se pueden cianóticos, este, mm, con gran dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, etcétera, que incluso los puede llevar a la muerte esto. Entonces, el tratamiento de esto es una colocación de Dren pleural. Un poco de epidemiología, vemos que el Echinococcus granuloso está repartido en todo el orbe y donde está pintado de rojo son los lugares donde hay mayor incidencia de equinococosis. Y si hablamos de nuestra región, lo que vemos es que el sur de Perú, Chile, Argentina y Uruguay y sur de Brasil tienen una gran incidencia de este parásito. Y si hablamos de Perú, Chile, Argentina y Uruguay, vemos que Perú está con altos índices respecto a Chile, a Argentina y ni que hablar de Uruguay. Y el Perú está con problemas, vamos a ver qué pasa dentro del Perú. En esta escala de la derecha, vean que el que tiene un color más oscuro tiene mayor incidencia. Vamos a buscar aquí, el que tiene mayor incidencia es Lima. ¿Por qué Lima? Porque hay mucha inmigración y la gente viene con su quiste ciático probablemente aquí, o la otra explicación es de que las personas que vienen hacia los pueblos jóvenes, a las zonas periféricas, traen pues sus animalitos para consumirlos sin que ellos sepan que tiene quiste diatídico. Entonces, el- los camales clandestinos que existen en las zonas periféricas, porque son clandestinos, no pasan por una revisión sanitaria, sacrifican a los animales que también los traen de la sierra y no pasan por revisión, los sacrifican y los matarifes que ven que los pulmones tienen bolsitas de agua, el hígado también, dicen, ah, ya, esto no es apto para el consumo humano. Y se lo dan a los perros que están alrededor de estos camares clandestinos, sin saber ellos de que están cerrando el ciclo biológico. Entonces, Lima tiene una gran incidencia. Y otra explicación es porque muchos pacientes de provincia con quiste diatídico vienen derivados a nuestra ciudad, a Lima, para ser operados. Entonces, aquí se los registra como que son personas que tienen hiatidosis pulmonar. Factores de riesgo, vivir en medios ambientes rurales, donde hay zonas donde matan o sacrifican animales para el consumo humano, personas que tienen malos hábitos higiénicos, factores hereditarios. Dentro de los factores hereditarios tenemos que los factores hereditarios dan predisposición a ciertas enfermedades y una de esas enfermedades puede ser la hidatidosis. Ello podría explicar por qué la gente cuando ingiere los huevos, no ingiere uno y sale un quiste diatídico, no es así, ingiere decenas de huevos y si el sistema de defensa es bueno, no deja pasar a los Scolex, los mata a todos, o si deja pasar a uno, crece un quiste, o si deja pasar a 3, 4, 5 quistes o a 60 quistes, se crecen esa cantidad de quistes en los pulmones. El cuadro clínico lo dividimos en asintomáticos y sintomáticos. En asintomáticos, como su nombre dice, el diagnóstico se hace por un hallazgo, no tienen sintomatología, generalmente ocurren quistes no complicados. En sintomáticos, el inicio es brusco, con tos vómica y datídica, y esta vómica se caracteriza por una expectoración de líquido transparente de sabor salado, membranas blanquecinas o vesículas. Que luego de estar expectorando 1 o 2 semanas este contenido, se vuelve mucopurulento porque el lecho quístico se infecta y ya se va volviendo pus. Y a las 3 o 4 semanas
el lecho quístico se vuelve francamente infectado, purulento, y el paciente empieza a expectorar pus, literalmente. Entonces, esa es la evolución clínica. Algunas veces si los quistes ciatídicos son gigantescos, que ocupan todo un hemitórax o tienen múltiples quistes ciatídicos en ambos pulmones, los pacientes pueden presentar disnea. También pueden presentar hemostisis cuando, cuando el proceso inflamatorio del lecho quístico produce una gran proliferación de vasos sanguíneos con paredes muy débiles y que al menor esfuerzo producen sangrado. Entonces, la hemostisis puede ser un síntoma presente en hidatidosis. Felizmente es muy poco frecuente. Es, puede producirse hidronemotoras, como hemos mencionado, cuando se rompe la cavidad pleural, un hidronemotórax agudo. Y se puede producir anafilaxia, que es raro en cavidad pleural, cavidad torácica, más frecuente en hidatidosis. Pero bueno, déjalo allí y eso es lo que se puede presentar como sintomatología. Entonces, el pilar del diagnóstico es la anamnesis y dentro de ella tenemos también los antecedentes. Hay que a veces investigar muy bien, preguntar muy bien si el paciente ha tenido contacto con perros, ganado vacuno, vino, porcino, o si vive en zonas endémicas de esta enfermedad de hidatidosis. ¿Qué pasaría si nosotros no tratásemos los quistes ciatídicos pulmonares? Se produciría un hidronemotórax espontáneo, fístulas bronquiales, empiema pleural y también muerte por hemostisis severa, asfixia por ahogamiento con el líquido etílico y puede producirse anafilaxia que es felizmente muy poco frecuente. Para el diagnóstico entonces utilizamos la historia clínica, anamnesis, examen clínico, antecedentes epidemiológicos y una vez que planteemos nuestros diagnósticos clínicos nos pedimos radiografía de tórax o tomografía. Primero se pide la radiografía y después la tomografía para que nos corrobore el diagnóstico. En la radiografía de tórax, ¿qué vemos? En quistes no complicados vemos una opacidad redondeada, homogénea, de bordes nítidos, rodeado de parénquima pulmonar normal. Y en el complicado podemos ver neumoperiquiste perivesicular o signo del camalote. Eso lo vemos aquí. Este es uno de nuestros pacientes que tiene dos quistes hidatídicos gigantescos, uno en cada hemitórax, pero también unos pequeños, tercero, aquí un cuarto. Entonces, las características radiológicas del quiste hidatídico son imágenes redondeadas u ovaladas, de bordes muy nítidos, ¿no? Rodeado de parénquima pulmonar normal, y la radiopacidad es homogénea. Generalmente no obtura el seno costodiafragmático. Vean ustedes. En el lado derecho vamos a ver la radiografía de tórax de este paciente, el quiste hidatídico gigantesco aquí. Y si queremos ver más, aquí tenemos un quiste hidatídico no complicado, otro más en el hemitórax izquierdo y otro en el hemitórax derecho y otro en el lado izquierdo. En la imagen lateral podemos ver los dos quistes hidatídicos y acá el tercero que es del lado izquierdo. Acá más de lo mismo. Solo para que quede claro, la membrana hiatídica en un quiste hiatídico, en un neumoperiquiste, es esta de aquí. Aquí tenemos el aire que ha discado la membrana adventicia de la cuticular, ¿no? Y esta es la membrana cuticular, esta de aquí. Y vemos el aire y el líquido etílico, que es este de aquí, que es de carácter homogéneo. Aquí incidentalmente se ve un pequeño derrame pleural.
Acá un poco más del quiste ciático, pero con un signo característico, poco común, pero cuando lo vean, identifíquenlo, el signo del doble arco. ¿Qué ha pasado aquí? Aire ha ingresado entre la membrana adventicia, que es esto de aquí, y la membrana cuticular, que es esto de acá, y esto es el aire que ha ingresado. Y dentro de la membrana cuticular también ha ingresado aire. Entonces hay un doble arco, un arco aquí y un segundo arco a este nivel. Y aquí vemos el líquido hiatídico de este quiste parasitario. Y aquí vamos a ver dos gigantescos quistes, aquí un quiste hiatídico no complicado y aquí uno complicado muy grande. Vean, el quiste va que ocupa todo el hemitórax izquierdo, con colapso total del pulmón, y aquí vemos el signo del camalote. Entonces aquí vemos el emitórax izquierdo con la membrana adventicia, aire y el signo del camalote que está sobrenadando al líquido hiatídico que aún le queda, ¿no? Vean el signo del camalote con el líquido hiatídico que les queda. En la tomografía computarizada vemos pues una paciente que ha tenido múltiples quistes ciáticos en ambos pulmones, complicados y no complicados. Vean aquí complicados, complicados, por aquí no complicados y múltiples quistes ciáticos. La tomografía computarizada nos revela de que en el ápice izquierdo hay quistes ciáticos, no complicado y complicado. En el lado izquierdo también un quiste complicado, más quistes complicados, ¿no? Y otros no complicados. Así es como se ve. Este es un solo caso, una serie de radiografía y tomografías de un solo paciente. Vemos un quiste diatídico gigantesco y el signo del camalote. Esta radiografía homogénea es el líquido. La lateral, vean el signo del camalote y no obtura el seno diafragmático posterior, significa que este es un quiste diatídico este, pulmonar. La tomografía, vemos la membrana cuticular aquí de color blanquecina que está enrollándose sobre sí misma. Esta es la ventana parenquimal, vemos el signo del camalote, es ondulante, con aplastamiento o mejor dicho, atelectasia por compresión y formación de fibrosis alrededor del líquido hidatídico. En la presentación coronal vemos un quiste hiatídico gigantesco que va del ápice a la base. Y estas líneas blancas es la membrana cuticular. Otra forma de presentación es muy poco frecuente, pero aquí está la membrana adventicia, se ha vomitado todo el líquido hiatídico y aquí tenemos la membrana cuticular sobrenadando, que ese es el quiste hiatídico, en donde el paciente ha expectorado todo el líquido y solo queda la membrana cuticular y nada más. El examen, eso es la imagenología. Ahora, la inmunología también juega un rol muy importante. Ustedes deben pedir test de ELISA o test de Western blot para hidatidosis. Las sensibilidades son bastante buenas, 60-85% ambas. Y eso nos da mayor credibilidad a que el diagnóstico de hidatidosis pulmonar sea más certero. En quistes que se han complicado, se han vomitado, hay que buscar ganchitos, escoles, fragmentos de cutícula, etcétera, tal como vemos aquí. Cuando el paciente expectora, deben hacer que recojan eso en un vasito, así como cuando se hacen las pruebas de BK. Una vez que tengamos el esputo en el frasco, hay que llevarlo corriendo al laboratorio para que lo vean así sin control. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los ganchitos. Vemos podemos ver doble corona de ganchos o ganchitos así con coloración, de esta forma se ve, e incluso podemos ver proglótides. Entonces, si hacemos el diagnóstico de diatidosis, tenemos que operar al paciente. Y estos son los exámenes prequirúrgicos que se solicitan. No vamos a ahondar en ello.
El tratamiento quirúrgico es de elección, brinda la curación y nosotros decimos quiste diagnosticado debe ser operado salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que hemos aceptado el acto quirúrgico? Uno, elegir la vía de abordaje. Dos, extirpación del quiste. Y tres, tratamiento de la cavidad residual en quistectomía. Vemos aquí una, un algoritmo o una ayuda a memoria en donde podemos abordar el quiste de diversas formas. Entonces, el paso uno es la vía de abordaje, hacer una toracotomía posterolateral o una toracotomía axilar o una mini toracotomía o videotoracoscopía. La toracotomía posterolateral son incisiones grandes para quistes hiatídicos gigantescos o muy grandes o complicados, donde vayamos a hacer resección de un lóbulo. Toracotomía axilar cuando los quistes son de más o menos 5 centímetros de diámetro y sean periféricos. Mini toracotomía también y videotoracoscopía también lo mismo. Una vez que hemos abierto el tórax con cualquiera de estas tres, cuatro maneras, tenemos que pensar en la extirpación del parásito. Solo sacamos el quiste diatídico o no. Cuando queremos extirpar el parásito, tenemos dos formas, la quistectomía o la resección pulmonar. La quistectomía implica solamente sacar el quiste diatídico mediante tres procedimientos: la técnica de extirpación del parásito previa inactivación o técnica de Barré, la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste y la técnica de Larres Pérez-Fontana. Veremos luego de qué se trata cada una. ¿Y cuándo hacemos resección pulmonar? Cuando el parénquima pulmonar alrededor del quiste diatídico está lesionado, no se expande, está hepatizado, es decir, ya no sirve de nada. Entonces podemos hacer lobectomía, bilobectomía, y si son quistes pequeños, resecciones en cuñas, segmentectomías o, si ocupa todo el pulmón, neumonectomía. Una vez que hemos hecho solamente la quistectomía, tenemos que ver qué hacemos con la cavidad residual. Y en quistectomía podemos hacer capitonaje o dejar el lecho quístico abierto, ¿no? El capitonaje se hace cuando los quistes son muy profundos y dejamos el lecho abierto cuando son demasiado periféricos. Muy bien, la técnica de Barré es la más usada, la más segura, en la que nosotros enseñamos a nuestros residentes. Aquí se ha hecho una toracotomía posterolateral porque este es un quiste enormemente grande, gigantesco. Se ponen gasas embedidas en cloruro de sodio hipertónico por si al punzar el quiste sale líquido por fuera, ¿no? Y puede producirse una siembra pleural por esta situación, si es que no ponemos gasas embebidas en cloruro de sodio hipertónico. Una vez hecho esto, aspiramos con una jeringa y llave triple vía mediante este sistema, aspiramos todo este líquido y le enviamos a un bolo. Aquí vemos el líquido diatídico, cristal de roca. Y una vez que hemos sacado el líquido diatídico, inyectamos a través de esta vía cloruro de sodio hipertónico. ¿Por qué hipertónico? Porque al ingresar ese cloruro de sodio y tener en contacto con los Scolex, los deshidrata y los mata a los parásitos. Esto ocurre más o menos entre 6 u 8 minutos, tiempo en el cual, después de hacer este procedimiento, aspiramos todo ese líquido y abrimos la cavidad o el quiste diatídico de esta forma. Aperturamos el quiste diatídico, terminamos de aspirar, cogemos, vean ustedes, aquí está la membrana diatídica al fondo, con pinzas Fester vamos sacando la membrana diatídica y el lecho quístico nos queda así. Entonces, como este lecho quístico es un poco profundo y vemos acá comunicaciones bronquiales, entonces nuestro deber es cerrar las comunicaciones bronquiales con puntos en cruz o en U, como ustedes quieran, y luego hacemos el capitonaje. Aquí está la membrana cuticular que se ha extirpado y vamos a ver ahora la técnica de Arman-Hugón o parto del quiste. Es una técnica que no es muy popular porque implica
hacer una incisión en toda la hemisfera del quiste diatídico y con los dedos en forma roma vamos disecando, vamos separando las venticias, vamos separando las venticias con nuestro dedo y le pedimos al anestesiólogo que insufle. Al insuflar, el quiste diatídico va a salir y el cirujano tiene que agarrar el quiste diatídico en sus manos o en una riñonera. ¿Cuándo se utiliza esta técnica? Cuando los quistes ciatídicos son pequeños, menos de 5 centímetros de diámetro, y que sean periféricos, que estén muy cerca de la cavidad pleural. El problema de esta técnica es de que durante esas maniobras el quiste ciatídico puede romperse y producir una siembra hiatídica pleural. Velarde, Pérez y Fontana dijeron, bueno, para evitar que se rompa, mejor nosotros cortamos por fuera de las venticias, ¿no? Ya no dejamos las venticias allí, y sale quiste con tejido pulmonar. Y este tejido pulmonar queda sangrante y soplante, se le pone puntos para cohibir el sangrado y las fugas aéreas. Aquí solamente para que vean que un quiste diatídico puede ser muchos estragos. Aquí un caso complejo de hidratidosis hepatopleuropulmonar. Vean este paciente con abovedamiento del hemitórax derecho, con circulación colateral, ¿no? E ingurgitación yugular, que lo vemos aquí mucho más cerca. Entonces hay un fenómeno hipertensivo pulmonar del lado derecho. Radiografía, vean una imagen totalmente homogénea del ápice hacia la base, incluyendo el seno costodiafragmático. Y algo muy particular, el mediastino está totalmente desviado hacia la izquierda y la tráquea también. Significa que este es un hidrotórax hipertensivo. Entonces, hay que actuar rápido, vean la radiopacidad de esto. En la tomografía vemos pues una radiopacidad homogénea, totalmente homogénea, con desviación del mediastino. Vean la carina principal, que debería estar delante de la columna vertebral, está hacia el lado izquierdo. En la ventana de mediastinal vemos cómo hay aquí vesículas hijas, varias vesículas hijas. Aquí se está midiendo. Aquí en la radiografía coronal, vean, desde el ápice hasta la base, todo es una bolsa de vesículas hijas con líquido. El mediastino está desviado hacia la izquierda. Se mide la bolsa esa. ¿Y qué se hace? Bueno, se le toma una ecografía para ver si hay quistes hepáticos. Se hace una toracocentesis. En esta toracocentesis, en la foto de la derecha, ya se está extrayendo secreción purulenta. Entonces se coloca un dren y esto es lo que sale. Lo que se obtiene en los frascos de drenaje es esta secreción purulenta, pero no es una secreción purulenta típica. Vean la coloración, es una coloración rojo-oro muy intensa, y eso significa que hay bilis. Pero bilis en la cavidad pleural, entonces cuando vean esto, piensen en que hay una comunicación del hígado con la pleura. Este paciente ha estado expectorando también bilis, o sea, una biliftisis. Entonces quiere decir de que un quiste hepático ha crecido allí, se ha desarrollado, ha perforado el diafragma y ha caído hacia la cavidad pleural y al parénquima pulmonar también. Estas son las vesículas hijas que hay que ir correteando. Entonces, vean ustedes, vesículas hijas y aquí membranas hiatídicas ya digeridas de todas las formas. Miren qué cantidad de pus con bilis hemos sostenido de este paciente. La ingurgitación yugular ya es mucho menor. La radiografía de tórax, el mediastino ya está más centrado. Todavía hay el líquido en cavidad pleural, se tiene que drenar. Se salió incidentalmente el dren y a través de ello se vio cómo salían
vesículas hijas, entonces se sacó todo lo que se pudo a través de esta toracostomía. Vean ustedes la cantidad de membranas hidatídicas que se ha obtenido de la cavidad pleural de este paciente con bilis y pus. Sigue saliendo, se le toma una radiografía post ese procedimiento. Vean que hay aire y aquí múltiples vesículas hijas. Todavía el mediastino está un poco desplazado. Ya una radiografía mucho más avanzada en la evolución. Hay quistes ciatídicos aquí, pegados a la pared. Y cuando se retira todo el líquido atídico y muchos quistes ciatídicos, vemos que el pulmón se quiere expandir, pero ya no puede expandirse más porque se ha formado un pil pleural, o sea, un engrosamiento pleural. Vean, aquí hay aire, neumotórax, el pulmón no se puede expandir porque aquí hay una capa muy gruesa de tejido fibrótico, esto se llama pulmón atrapado y eso tiene indicación quirúrgica. Vean acá vesículas, múltiples vesículas hijas en la pared del tórax. En la ecografía vemos que ya hay menor cantidad de quistes ciatídicos, se aperturó el tórax y esto es el pulmón que está atrapado con un pil grueso. Y esas son las membranas ciatídicas que están por ahí, esta es la sangre que ha caído de la toracotomía. Ahí se están sacando los quistes ciatídicos de todo tamaño. Esto es el quiste ciatídico. En el acto quirúrgico, ¿qué se está haciendo? Vean, se está sacando el pil pleural, o sea, el engrosamiento pleural para liberar el pulmón y se expanda. Aquí vean que se está pelando el pulmón, ya se tiene una buena porción del pulmón ya bastante expandido. Aquí se saca el resto de pil pleural con el pulmón expandido. Aquí un poco más de lo mismo, se está sacando el pil pleural y está apareciendo el pulmón aquí. En esta etapa el pulmón ya se ha expandido totalmente, ¿no? Aquí ha quedado unas zonas despulidas y con el agua se identifica las zonas despulidas y se colocan puntos para evitar que haya muchas fugas aéreas. Vean que la misma pleura se utiliza para ocurrir esos defectos. Mm. Aquí ya se expandió por completo con unos parches de pleura. Y antes de cerrar el tórax vemos el diafragma. Todo esto es el diafragma, esto es el pulmón. Y en el diafragma hemos visto un orificio, a través del cual los quistes hepáticos han pasado hacia la cavidad pleural. Entonces, vemos aquí que hay radiopacidades en el lado derecho. Y esto es post, post cirugía, post resecar, post resección de los quistes ciáticos y después de la decorticación, vean un pulmón que ya se está expandiendo poco a poco. Un pulmón totalmente expandido. Páncreas normal, vaso normal, vías biliares de paredes delgadas, finas, etcétera. El mecanismo de cómo se ha formado esto es crecimiento de quiste ciático en el hígado, se ha perforado hacia el diafragma y aquí han ocurrido las biliptisis por comunicaciones bronquiales y todos los estragos que hemos visto. Se suture en hierro o en... Y luego de que se extirpa el quiste ciático pulmonar se hace capitonaje. Se colocan 3 drenes, uno por debajo del diafragma, uno por encima del diafragma y otro que va al ápice. ¿Cuál es la morbimortalidad postquirúrgica? Complicaciones postoperatorias menos del 5% y las complicaciones que se pueden hallar son hemorragia postoperatoria que implica la posibilidad de entrar nuevamente a operar para hacer hemostasia,
fuga de prolongado, fístula broncopleural, empiema pleural y siembra pleural. La mortalidad en nuestros casos es 0,5%. Unas palabras sobre el tratamiento médico con albendazol. Se da como coadyuvante al tratamiento quirúrgico 2 meses, un mes antes y 2 meses después de la cirugía, y en hiatidosis primaria múltiple, ¿no? En quistes de menos de 7 centímetros de diámetro, ¿no? Menos de 7 centímetros, no complicados. La duración es no menor de 3 meses. Cuando el paciente tiene contraindicación quirúrgica, es decir, no se puede operar, hay que darle albendazol. La dosis de albendazol es la que ustedes ven aquí, 10 miligramos por kilo de peso por día, repartido en 3 tomas con comidas. Praziquantel mucho más separado, porque es más tóxico. Se hacen controles radiológicos cada 2 o 3 meses. Este es un artículo que publicamos sobre el manejo de hidratidosis y abscesos pulmonares en la revista de Thoracic Surgery Clinics. Lo pueden ver allí. Ok, gracias por esta atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar ahora sobre aspergiloma pulmonar. Este es mucho más rápido, en donde a ver, vamos a ver, está la ventana aspergiloma. Ya. Voy a poner en vista de presentación. Aspergiloma pulmonar es un hongo que se mete a las cavidades pulmonares preexistentes y produce sangrado de hemoptisis. Esa es en realidad la clínica. Y hay 3 formas de aspergilosis. El término aspergiloma es lo que vamos a hablar, y aspergilosis es un término mucho más amplio. No confundan aspergiloma con aspergilosis. Aspergilosis es esto: una aspergilosis alérgica bronquial, aspergilosis invasiva y aspergiloma pulmonar. Estas son las 3 formas clínicas de la aspergilosis pulmonar. Y de lo que vamos a hablar en esta clase es el aspergiloma. El aspergiloma es de necesidad quirúrgica. Estas 2 anteriores no. ¿De qué se trata el aspergiloma? Definición: es una masa de hongos de aspergillus que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de cavidades pulmonares preexistentes. Vean ustedes la fotografía de esta pieza quirúrgica de uno de nuestros pacientes. Hemos abierto la caverna y dentro está la pelota de hongos. Se habla también del micetoma pulmonar y en realidad es mucho más correcto, o es correcto hablar de micetoma pulmonar cuando no sabemos cuál es la etiología. Cuando hablamos de micetoma, podemos decir que puede ser un aspergillus, puede ser cándida, pseudosporium, zygomycetus, que producen también una pelota de hongos dentro de una caverna, y la sintomatología es muy parecida, así es que solo cuando sepamos que aspergillus es el que está produciendo esta enfermedad, podemos decir aspergiloma. Lo que pasa es de que de costumbre, como la mayoría de veces esta patología se trata de aspergillus, decimos aspergiloma. Doctor, disculpe, dejo de compartir Sí. pantalla. ¿No está? A Sí. ver, un ratito, disculpen, deberían haberme avisado antes. A ver, vamos a ver, un ratito. A ver, pensé que... ¿Lo ven ahora? Sí, doctor, ahora sí. Ok, ok. Entonces, solo para que vean la, lo que he mencionado antes, la definición de aspergiloma pulmonar. Aquí está la cavidad con el micetoma. El micetoma pulmonar, que puede deberse a cualquier tipo de hongos que producen la misma sintomatología. Aquí está la pelota de hongos dentro de la caverna. Y donde nos quedamos,
que el Aspergillus, hay en realidad 200 especies de Aspergillus, pero cuatro son las que más producen enfermedad en el hombre, y son el Aspergillus fumigatus, flavus, niger y tertius. El fumigatus es el más frecuente, entonces es el que más produce enfermedad. Y es lo que vemos en la práctica. ¿Dónde viven estos Aspergillus? Viven en las zonas de descomposición orgánica, en parques, zonas rurales, etcétera, como esta, vean, zonas rurales. En las zonas, en ciudades tan húmedas como Lima, ahora que se viene el invierno, hay mucha humedad, que se forman incluso, o se pueden formar mohos dentro de nuestras casas, cuando hay unas zonas muy húmedas. Y allí puede estar metido Aspergillus. Entonces, ¿en quiénes se produce el aspergiloma pulmonar? En los que tienen antecedentes patológicos o llamados factores de riesgo. ¿Cuáles son? Tuberculosis pulmonar, es decir, secuelas de tuberculosis pulmonar. Aquellos pacientes que han curado de tuberculosis, pero con secuelas, con cavernas o bronquiectasias, que en nuestra casuística son el 96% de los casos, o que tienen bronquiectasias y que ahí se aloja el micetoma, en nuestra casuística es 2,7%, o abscesos pulmonares crónicos, que nuestra casuística es 0,7%, o en hidatidosis pulmonar complicada de larga evolución, de meses o años de evolución, que no se trata, no se cura, no se operan, que en nuestra casística hemos encontrado en el 0,45% de un total de 444 casos, de 400 casos alrededor de ello, de pacientes operados. En la sarcoidosis también se puede producir cavernas o cavidades, ahí también puede alojarse. En fibrosis quística también. En nuestra casuística no hemos encontrado ninguno de estas dos patologías preexistentes. Entonces, un poco más de lo mismo, la idea es que haya cavernas o cavidades preexistentes como tuberculosis, absceso, bronquiectasias, quistes ciáticos complicados. Y aquí hay unos conceptos que son importantes. Las secuelas cavitarias posttuberculosas se producen alrededor del 8 a 35% de los pacientes que curan de tuberculosis. O sea, en nuestro país tenemos una alta incidencia de tuberculosis y vean que 8 a 35% son cientos o miles de casos. Entonces, muchas de esas personas tienen algún tipo de secuela pulmonar y están caminando por las calles y en algún momento pueden, no sé, no es la regla, pero pueden o no hacer aspergiloma pulmonar o micetoma pulmonar. ¿Y por qué se los trata quirúrgicamente? Porque estos aspergilomas producen hemostisis. El 30%, se sabe que el 30% de todas las hemostisis leves van a ir a hemostisis masiva. Y cuando ingresan los pacientes a emergencia con hemostisis masiva se pueden morir, hay que tratarlos quirúrgicamente de emergencia. Entonces es mejor operar antes de que haga hemostisis masiva, ¿cierto? Y sabemos que la mortalidad por hemostisis masiva va del 5 al 28%, y es más si es que no llega a un centro especializado. Entonces, es mejor operar antes de que haya hemostisis masiva, si tienen hemostisis leve o moderada, y es por eso que nosotros en nuestro hospital, que tenemos la mayor casuística del mundo de operar esto, decimos que si diagnosticamos un micetoma pulmonar, mejor entramos a sala de operaciones y lo operamos. Existen más de 200 especies de aspergillus, como hemos mencionado. 4 de ellas son las más infectantes. Y vean ustedes cómo las Aspergillus, que puede ser el Fumigatus, cómo libera sus esporas, y estas esporas flotan en el aire como el polvo, ¿no? Que está en suspensión, y todos nosotros podemos inhalarlo, hemos inhalado muchas veces cuando vamos a los parques, a las zonas rurales. Lo que pasa es de que a nosotros no nos da esta enfermedad porque no tenemos cavidades preexistentes o bronquiectasias o lo que hemos hablado. En las personas que tienen estos antecedentes, estos factores de riesgo, sí estos hongos pueden crecer dentro y producir pues pelotas de hongos y producir sangrado, como veremos luego. Entonces entran las esporas, ¿no? Dentro de las cavernas o bronquiectasias se forma a partir de las esporas una pelota de hongos. Esta pelota de hongos va a producir sangrado dentro de la cavidad y el sangrado
se manifiesta como hemoptisis de diversa magnitud. Este es en realidad el cuadro clínico desde el punto de vista de la fisiopatología y si se produce hemoptisis de gran medida puede producir muerte en los pacientes. ¿Por qué sangran tanto? Porque las cavernas pueden estar irrigadas por ramas de las arterias bronquiales, y estas ramas de las arterias bronquiales ustedes saben que son ramas directas de la aorta, y la aorta tiene grandes presiones, y por lo tanto el sangrado es muy importante dentro de estas cavernas. Pero no solamente las arterias bronquiales son las que irrigan fuertemente esta zona donde está el hongo, sino también ramas anómalas de las arterias intercostales se producen por el proceso inflamatorio tuberculoso o por la presencia del hongo también, en ramas de la arteria mamaria externa, arteria subclavia, etc. Cuando nosotros hemos operado estos 444 casos ya hace muchos años, es un reporte de muchos años atrás, la mayoría de los pacientes tenían la localización del micetoma en ambos lóbulos superiores. Si sumamos aquí 35 más 45, el 80% de todos los pacientes que hemos operado, este hongo estaba en los lóbulos superiores de uno u otro pulmón. El restante porcentaje está en estas localizaciones que ustedes están viendo, que es mucho menos, ¿no? La clasificación de las aspergilomas, según Belcher y Plumen, ya en 1960, lo dividen en aspergilomas simples y complejos. Ellos dijeron, los aspergilomas simples tienen menos hemoptisis, mejor evolución, mejor sobrevida, a diferencia de los complejos. ¿Y dónde se dan los simples? Si nosotros vemos esta radiografía, vemos aquí una cavidad de paredes finas, parénquima por un alrededor sano, ¿no? Vean aquí también paredes finas dentro de esta pelota de hongos. Y en la tomografía, paredes finas dentro de una pelota de hongos rodeado por aire. Este es un aspergiloma simple. Desde el punto de vista quirúrgico, también esto nos sirve a nosotros porque los aspergilomas simples tienen menos complicaciones postquirúrgicas que los complejos. Los complejos se caracterizan porque hay una cavidad, una caverna de paredes gruesas, irregulares, que generalmente es producida por secuela de tuberculosis o bronquiectasia, rodeada de parénquima pulmonar fibrosado, ¿no? En la tomografía se ve aquí mejor, una caverna de paredes irregulares dentro de esta pelota de hongo, que ya no es pelota, no está en forma ovalada, toma la forma de la caverna, rodeado por aire. Este es el signo de Monod. Entonces, estos tienen mayor cantidad de hemostisis y las cirugías tienen mayor probabilidad de complicaciones, sobre todo de sangrado postoperatorio. Desde el punto de vista del género, de los 444 casos operados, el 59% fueron masculinos y 41% femeninos. Desde el punto de vista de edad, de grupo etario, el mayor número estuvieron dentro de las edades de 20 a 29 años y juntamos entre los 20 a 39 años, o sea, adultos jóvenes. Síntomas y signos, hemoptisis y tos. Es la sintomatología más importante. Vean, 94-97% de los pacientes tienen esta sintomatología. También pueden tener expectoración purulenta, baja de peso, disnea, dolor torácico, sensación febril, y al examen podemos encontrar a veces un soplo cavitario. Entonces, algunos pueden tener resolución espontánea, menos del 10%, la mayoría persisten, más del 50% originan hemoptisis, hemoptisis leve o moderada, o hemoptisis masiva. ¿Cómo se diagnostica? En base a la historia clínica, ya hemos mencionado cuál es la historia clínica. Hacemos uso de las imágenes, radiografía o tomografía, las pruebas inmunológicas como inmunodifusión para Aspergillus y o cultivos microbiológicos para hongos, ya sea de aspirado bronquial, mediante broncofiloscopía o de lactos quirúrgicos tomamos muestras para el cultivo. Desde el punto de vista radiológico, aquí vemos el signo de Monod. Aquí vemos un lóbulo superior con una caverna enormemente grande. Dentro de ella tenemos esta pelota de hongos rodeada por aire. En la tomografía vemos una caverna tuberculosa o posttuberculosa de paredes muy gruesas y irregulares dentro de una pelota de hongos rodeada por aire. Este es el signo de Monod.
Se puede, podemos ver en las radiografías cavidades vacías y en el acto clínico encontrar el hongo, sí, porque no había mucha resolución. El signo de Monod también lo podemos encontrar en este otro tipo de tomografías, de cavernas postuberculosas de paredes gruesas, irregulares, esta pelota de hongo rodeada por aire, signo de Monod. Eh, Vean ustedes un lóbulo superior totalmente destruido, aquí hay una caverna enormemente grande dentro de un aspergiloma, aquí también, este sería un aspergiloma complejo, ¿no? El signo de Monod. Habíamos dicho que el test de inmunodifusión también nos sirve para hacer el diagnóstico, es cierto, se saca un poco de sangre, se lleva al laboratorio y se le hace un examen de doble difusión para Aspergillus, y si hay doble línea de precipitación, como vemos acá, es positivo para Aspergillus. El diagnóstico microbiológico, cultivos, vemos Aspergillus fumigatus, el cultivo de Aspergillus fumigatus de esta forma, para distinguir del Aspergillus flavus, del Aspergillus niger y del Aspergillus tertius. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué operamos si es un hongo? Pues démosle pues tratamiento antifúngico y punto, ya nos olvidamos de la cirugía. Lo que pasa es de que los antifúngicos no llegan en concentraciones adecuadas dentro de las cavidades y no matan al hongo. Entonces, es por eso que el tratamiento médico, como ustedes ven en estas estadísticas publicadas hace ya varios años, el tratamiento médico produce más muertes, o sea, menos sobrevida que el tratamiento quirúrgico. Es por eso que el tratamiento quirúrgico es de elección, es curativo. Cuando diagnosticamos un paciente con aspergiloma pulmonar, los dividimos en aptos para la resección pulmonar y no aptos para la resección pulmonar. Los aptos para la resección pulmonar son a todos aquellos pacientes que tienen una capacidad vital forzada mayor del 50% y un BEF1, o sea, volumen expiratorio forzado al primer segundo, más de 1000 centímetros cúbicos. Si tienen esos valores por encima de ellos, son aptos para la resección pulmonar. Se les puede sacar una parte del pulmón o todo un pulmón. Y ¿quiénes son ellos? Son pacientes que tienen hemostasis leve a moderada o hemostasis masiva y se los opera a los de leve a moderada en forma electiva y a los de hemostasis masiva en forma de emergencia, o sea, a cualquier hora que venga el paciente de emergencia con hemostasis masiva, mañana, tarde, noche, madrugada, hay que entrar a operar. Los no aptos para la resección pulmonar no se les puede resecar pulmón, no se les puede resecar pulmón y por lo tanto se tiene que hacer técnicas paliativas, ¿no? Ya sea que tengan hemostasis leve a moderada o hemostasis severa, entonces tenemos algunas técnicas paliativas que no van a curar al paciente, sí van a disminuir el sangrado o la hemostasis, pero van a tener una calidad de vida muy pobre. ¿Qué técnicas paliativas tenemos? Embolización de las arterias bronquiales o todas las arterias que irrigan la caverna, aspergilectomía, es decir, sacar el hongo y hacer capitonaje o poner flash muscular dentro de ese lecho, o hacer un plombaje más colocación de catéter dentro de la caverna e instilar antifúngicos tipo anfotericin B. ¿Cuáles son los resultados de la cirugía? En forma electiva hemos operado el 91% de estos 444 casos y 9% de urgencia. ¿Cómo se hace la cirugía? Se hace una incisión en S itálica, esta es una incisión estándar, esta es una entre los pacientes. Se abre por el quinto espacio intercostal y como son generalmente pacientes que tienen secuela de tuberculosis, han tenido tuberculosis, vean el parénquima pulmonar aquí totalmente destruido, ¿no? No se reconoce parénquima pulmonar, son cirugías muy sangrantes. Hacer una cirugía de estas equivale a hacer 10 cirugías de cáncer pulmonar, ese es el grado de dificultad. Vean aquí este es el pulmón izquierdo, que se lo está separando de la pared torácica, es el electrocauterio, son muy sangrantes, ¿no? Aquí está la aorta torácica descendente, hay que tener cuidado cuando estemos disecando por acá. Y aquí otro pulmón, este es un pulmón sano, y aquí este es un pulmón enfermo, ¿no? Por la tuberculosis, una secuela de tuberculosis, dentro tenemos una caverna y el aspergiloma dentro metido.
Aquí se retiró, se hizo una neumonectomía, sacó todo el pulmón izquierdo, aquí con hilos azules suturado el bronquio principal izquierdo, aquí la arteria, la arteria pulmonar aquí arriba, vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior, este es el callado de la aorta y la aorta torácica descendente, este es el pericardio, todo esto es el pericardio. Es un resultado de una neumonectomía en sala de operaciones. ¿Qué procedimientos se hacen? Hemos hecho lobectomías en el 54%, neumonectomías 20% y otras resecciones en menor porcentaje. Estas son las piezas quirúrgicas de nuestros pacientes. Vean ustedes, este es un lóbulo superior izquierdo. En este paciente tenemos uno, dos, tres cavidades con tres micetomas ahí. Aquí una pieza más fresca, hemos abierto la caverna y aquí el hongo metido dentro. Más de lo mismo, vean las paredes gruesas, cómo es que va a entrar ahí el antifúngico, no entra. Entonces aquí está el hongo. Y complicaciones, vean, es una cirugía tan compleja, tan difícil de hacer, que tenemos una complicación bastante alta. No nosotros, sino el resto de los reportes operatorios, perdón, de los escritos en las revistas internacionales. Las complicaciones son altas, incluso más que esto, 25, 30, 50% de complicaciones. Y bueno, las complicaciones que hemos tenido nosotros, infección de herida operatoria 20%, edema pleural, cavidad pleural residual, fístula broncopleural. Número de casos operados, 444 y fallecidos, solamente el 1.6%. Si bien es cierto, hemos tenido complicaciones altas, pero no tan altas como los otros reportes a nivel internacional, la cantidad de fallecidos ha sido muy poca, 1.6%, o sea, 7 de 444 casos. Esta es la comparación de los reportes de los casos de aspergiloma a nivel internacional versus nuestro hospital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Todo claro, doctor, gracias. Ok, muy bien, muy bien. Si está todo claro, podemos dar por terminada la clase. Muy bien, nos vemos en otro momento. Gracias. ¿De qué? Nos vemos. Hola.